Larrieta, el profesor del área de Estrategia y Marketing de la Facultad, y el profesor Enrique Mansur también de la misma área, además director de la escuela y además vicedecano actual de la Facultad. Tal como decía Enrique antes, esta es una presentación que hemos hecho algunas veces, ya hace bastante tiempo con este tema de la competitividad mundial. Ustedes saben que hay dos rankings de competitividad mundial, uno es el del IMD y el otro es del World Economic Forum, y como nosotros siempre decimos, este es el que anticipa lo que va a decir el World Economic Forum. Normalmente lo que hace el World Economic Forum es ratificar lo que este ranking ya dice, ¿no? Las metodologías son similares, aunque hay algunas diferencias, pero en términos generales siempre es bueno acordarse que ¿para qué hace uno de estos rankings? La verdad es que uno está tratando de ver cómo está funcionando la competitividad de los países. La competitividad de un país de alguna manera es cuál es el grado de preparación que tiene un país para competir en el mundo, entendiendo que en el mundo actual, dentro de la globalización actual, los países compiten con los otros países tal como las empresas compiten con otras empresas. Y es bueno a veces mirar la gestión económica, la gestión social de un país, no solamente en función de los indicadores tradicionales, no solamente en función de lo que pasa adentro, sino que en función de lo que pasa en el exterior. Esto es una cosa importante porque uno se fija, al fijar solamente en el interior del país, uno dice, bueno, hay cosas que están avanzando, por ejemplo, la infraestructura está mejor, o qué sé yo, hay más gente que va a la educación superior, ese tipo de cosas, pero si uno no se compara con el resto, uno se puede estar mirando el ombligo y uno no se da cuenta que el resto de los países avanzan quizás a veces a tasas mayores que nosotros, ¿eh? Y ese es uno de los objetivos que tiene también hacer este ranking anualmente, de modo de informar a la política pública y a la gente que hace políticas públicas de cómo mejorar la situación de competitividad de un país. En el caso del IMD, de la metodología del IMD, están esos 5 factores que están ahí que hacen o forman, digamos, la competitividad del país. Y como ustedes pueden ver, no solamente es el desempeño económico o cómo funciona la macroeconomía de alguna manera, sino que también incorpora cosas como la eficiencia del gobierno, la eficiencia de los negocios, cómo funciona la empresa privada de alguna manera. Dentro de eso está muy afectado por la competitividad de la empresa, y el cuarto factor es la infraestructura. Infraestructura en un sentido amplio, no solamente en la parte física, sino que también la infraestructura tecnológica o la infraestructura blanda, ¿no? Por ejemplo, el I+D y ese tipo de cosas. Y esos 4 factores, esos 4 que están ahí arriba, aportan a la competitividad del país, y ahí, como ven, hay una flecha bidireccional entre la competitividad del país y la competitividad de la empresa. ¿Qué es lo que dice eso? Que si el país se hace más competitivo, por ejemplo, si la gente en Chile por alguna razón sabe 5 idiomas, 6 idiomas, obviamente que eso va a afectar la competitividad de las empresas. Si las empresas al interior de ellas hacen mejores prácticas o enseñan mejor a la gente, entrenan mejor a la gente o le enseñan prácticas, por ejemplo, éticas u otras, eso va a ayudar también a la competitividad del país. O sea, hay una relación de colaboración, ¿cierto?, entre la competitividad del país y la competitividad de las empresas. ¿Y esto para qué? Para crear valor. Eso es lo que dicen en las empresas. ¿Qué significa crear valor en un país? Crear valor en un país básicamente implicaría mejorar la calidad de vida, que es un concepto amplio, pero calidad de vida en sus distintos aspectos, desde la salud hasta, si uno quiere decir, la felicidad, el desarrollo sostenible, sustentable, la disminución de la pobreza o el mejoramiento de la distribución de la riqueza, y algunos otros factores más intangibles que están dentro de lo que se puede llamar creación de valor. Entonces, la metodología esta y también la del World Economic Forum de alguna manera tratan de medir estos factores que afectan la competitividad del país en los distintos países y ver qué es lo que está pasando en términos comparativos y a través del tiempo, ¿no? Como dice ahí, desde el año 89 que se viene haciendo esto, y nosotros desde el año 2000 que lo hemos tomado. Y entonces le paso a Enrique para que siga con la presentación. El talón de Aquiles. Fíjense los lugares. Chile nunca ha estado en estos lugares en el ranking global, ¿ya? Pero además se produce una caída importante en este año, ¿ya? En desempeño económico, y aquí nuevamente nadie diría que el año 2009 fue un buen año para Chile, pero en términos relativos
fue mejor que para muchos otros, y eso es lo que mide el ranking. En eficiencia del gobierno se mantiene, hay una pequeña caída y sí una caída más grande en eficiencia de los negocios, y vamos a analizar cada uno de esos puntos. Esto es solamente mostrarles la composición cada uno de estos factores. A su vez está dividido en subfactores. Por ejemplo, eficiencia de gobierno se divide en finanzas públicas, política fiscal, marco institucional, marco para los negocios, estructura social. Y ahí están las posiciones relativas, en azul las del 2010 y en rojo las del 2009. Quería ir al tema de la infraestructura, porque fíjense, ¿qué compone infraestructura? Fundamentalmente, infraestructura básica, infraestructura tecnológica, infraestructura científica, salud y medio ambiente y educación. Y educación ha sido históricamente probablemente la más baja, y este año los antecedentes que se dieron, por ejemplo, en los resultados de la prueba de INICE muestran que el problema, lejos de mejorar, se ha empeorado, y esta es la frustración que da cuando uno dice, bueno, si se hubiese empezado el 2000 a ver cómo mejorar la educación, estaríamos viendo al menos una generación de profesores con nuevas capacidades, ¿ya? Y fíjense qué podemos esperar. En los próximos 5 años no va a haber ningún cambio. O sea, puede haber cambios, me refiero a cambios, se puede hacer becas para que entren mejores alumnos a las pedagogías, etcétera, pero eso no va a tener resultados hasta 5, 10 años más, y así se van perdiendo las oportunidades. Y las generaciones que están hoy día saliendo de los colegios, que no tienen manejo de tecnologías de información, que no tienen buen manejo de matemáticas, que no tienen manejo de idioma extranjero, inglés, cuando, por ejemplo, los países europeos están pensando ya en los programas de tercera lengua, ¿no es cierto? Nosotros no podemos pasar la primera. Y esto grafica el problema que siempre ha tenido Chile, y es que en vez de ser un rombo, ¿no es cierto?, es más bien casi un triángulo, porque lo que respecta a infraestructura, en este sentido amplio de infraestructura, está claramente subdesarrollado, y ese va a ser algo que, en la medida que no haya cambios significativos, está poniendo en riesgo cualquier cambio de competitividad en el futuro. Obviamente uno puede subir un año y Chile tuvo cosas muy buenas en términos de desempeño económico. Chile era de los países que tenía menos deuda, y por lo tanto la crisis en ese sentido no lo afectó. Y hoy sigue siendo así. Incluso con el terremoto, Chile no va a quedar dentro de los países que va a requerir más endeudamiento como porcentaje del PIB. Pero en los problemas de fondo, de productividad, por ejemplo, que está todo encadenado, no es que la educación sea un problema y esté solamente ahí las dificultades, sino que eso se irradia al resto de la economía. Si no tenemos una masa laboral competente, la productividad no va a subir. Si no hay incentivo a la investigación y al desarrollo científico, no van a haber patentes nuevas, invenciones, innovación. Si no hay cambio en la legislación laboral que haga que las empresas puedan trabajar de manera más flexible, va a haber menos inversión, etc. Algunas de las fortalezas que podemos destacar para cada uno de los puntos, de cada uno de los factores: la resistencia de la economía chilena a los ciclos económicos, que había sido destacado ya el año pasado. Chile, ¿se acuerdan? En el test de estrés que hizo el IMD, lo colocó en el lugar 15 de la economía, fundamentalmente porque Chile tenía una situación de finanzas públicas muy buena. Chile sigue siendo una atractiva sede para actividades productivas, lo que se llama plataforma de negocio. De hecho, Santiago sigue estando rankeado entre las 3 primeras capitales latinoamericanas, incluyendo a Miami,
está en el segundo lugar, me parece, de las ciudades latinoamericanas donde hacer negocios. Y hay una disminución relativa en el costo de vida. Este índice se mide en función de comparar el costo de vida versus la referencia de Nueva York, que se le asigna valor 100, y Chile tiene algo así como 63 comparado con el 100 de Nueva York. Buen manejo de las finanzas, hay un reconocimiento al buen manejo de las finanzas públicas, está muy relacionado también con el reconocimiento del Banco Central. El Banco Central, la evaluación del Banco Central lo coloca en el lugar 2 dentro de todas las economías analizadas, y en finanzas públicas 1 está Chile. O sea, aquí tenemos un primer lugar y acá un segundo lugar. Y muy relacionado con lo mismo, el bajo nivel de deuda del gobierno, que representa algo así como el 6% del PIB, y lo sitúa a Chile dentro de los 10 economías menos endeudadas de parte del Estado. En eficiencia de negocios se destaca el bajo nivel de riesgo del sistema financiero, y eso obviamente tiene que ver con lo aprendido en las crisis anteriores. Chile tiene el manejo del riesgo crediticio. De hecho, uno puede criticar en el otro sentido. Estas cosas, como todo, tienen un trade-off. Si uno es muy conservador en las políticas de crédito, reduce el riesgo, pero también disminuye la posibilidad que nuevos negocios que son más inciertos no tengan acceso porque no califican. Una cosa que siempre se destaca positivamente respecto a los chilenos es que, a diferencia, por ejemplo, de otros países latinoamericanos, se acepta que somos una economía pequeña, abierta. Somos parte del mundo y ya nadie, de hecho, nadie plantearía que hay que cerrarse, ¿no es cierto?, que hay que poner más barreras, que hay que tratar de producir en Chile televisores, autos, sino que después de 30 años de reformas económicas se ha llegado al convencimiento de que lo mejor es dedicarse a hacer aquello que podemos hacer mejor, y el resto se lo compraremos a aquellos que lo hacen de manera más eficiente. Y hay un reconocimiento a que las planas ejecutivas tienen las capacidades y tienen experiencia global. Y en infraestructura, algo similar, disponibilidad de ingenieros calificados, se evalúa bien el transporte aéreo y el hecho de que hayan planes de mejoramiento y mantención de infraestructura. Ahora, un punto, digamos, todos estos datos son previos al terremoto. Por lo tanto, obviamente la evaluación podría haber cambiado tras el 27 de febrero. En las debilidades se observa un bajo nivel de empleo, que no solo tiene que ver, que es importante hacer la distinción, no es solo el problema del desempleo, sino que también tiene que ver con, en términos relativos, una baja fuerza laboral, baja en el sentido de que hay una proporción, la proporción que está activa de la población es relativamente baja comparado con otros países. ¿Ya? Y eso obviamente pone una presión sobre la capacidad del país de entregar mejores condiciones a todos, porque en el fondo son menos los que están produciendo. En términos relativos también, las exportaciones chilenas tienen un bajo componente de servicios comerciales, que hoy día son cada vez más importantes y que son lo que se supone va a ser lo más atractivo en el futuro. Y esa es una crítica, ¿no es cierto?, que es muy antigua respecto a estar centrados fundamentalmente en la exportación de materias primas o de productos con bajo valor agregado. ¿A qué te refieres con servicios comerciales? Servicios, por ejemplo, financieros, en general.
En general son servicios. Los call centers, como dice Sergio, cualquier actividad en el fondo que no tiene un componente de transacción física de productos, digamos, por ejemplo. De hecho, en el caso de India, por ejemplo, debe tener una exportación importante de servicios comerciales. De hecho, ellos increíblemente tienen call centers que atienden a Estados Unidos y los pueden tener físicamente en India. Asesoría, servicios profesionales en general. Bajo nivel de empleo juvenil o desempleo juvenil, que supera el 20%, y eso obviamente, aparte de significar una complejidad en términos de desaprovechar esa mano de obra, tenemos también que frustra a jóvenes y obviamente hace que su inserción en la sociedad sea más compleja. En eficiencia de gobierno hay una crítica a que la legislación, en vez de favorecer el emprendimiento, lo entraba. Por ejemplo, si vemos los días que toma crear una empresa, o sea, hacer los trámites son muchos en distintas partes, hay cosas que se duplican, hay poco apoyo de Internet para realizar esas labores, como sí en otros países a veces se puede hacer todo por Internet y más barato y más rápido. Y ahí otra cosa que también se critica es el hecho de que en Chile se castiga mucho las caídas de los emprendedores. Claro, quiebra en otros países se dice lo que quiebra es la empresa, el emprendimiento. En Chile quiebra el emprendedor. Y de hecho, si uno lo piensa, no es menor eso, porque significa, entre otras cosas, que la probabilidad de que a alguien que le vaya mal vuelva a levantarse es baja porque queda fuera del sistema financiero, porque se queda sin ningún tipo de capital. Y, por otro lado, se sabe que los emprendimientos exitosos normalmente suceden después de varios fracasos, ¿ya? Por lo tanto, ahí hay bastante que avanzar y, en este caso, el Ministerio de Economía tiene varios proyectos que van en la línea de reducir estos problemas. Sigue habiendo una discriminación de género que se observa en términos, por ejemplo, de la participación de la mujer en cargos de gobierno. El porcentaje es bastante bajo en el Parlamento y siguen habiendo diferencias salariales importantes a igualdad de cargo. Y un punto que resulta interesante que desde fuera se nos diga es el alto spread de tasas de interés. O sea, aquí hay una crítica al sistema financiero respecto a que el diferencial entre la tasa a la cual se prestan los recursos versus la tasa a la cual se reciben recursos, por ejemplo, si uno quiere ahorrar, le dan una tasa muy baja, pero si uno pide, la tasa era... Y eso lo vivimos todos. Entonces, realmente ahí había de hecho el nivel, para darle exactamente el valor, Chile en eso está en el lugar 47. O sea, es de los 47 países que tienen más alto spread, o sea, diferencia. 5,7. Habría que, claro, porque como no está entregado el ranking completo, podríamos buscarlo, pero no está el libro, digamos, habría que buscarlo país por país y encontrar aquel que tiene uno. Pero debe ser, claro, uno esperaría tasas bastante más cercanas, de un par de puntos, 2 puntos, una cosa así debe ser el menor. El problema de la productividad, que tiene que ver con cuánto se produce, cuánto produce un trabajador en promedio por hora,
Eso nos coloca en el lugar 44. Como les decía, la fuerza laboral reducida, entre otras cosas, porque todavía, a pesar de que ha aumentado, la participación de las mujeres sigue siendo comparativamente más baja que en otros países. Está el porcentaje que representan las mujeres en la fuerza laboral es del orden del 38% y nos coloca eso en el lugar 48 de los países analizados. Esta es una percepción de que hay problemas de eficiencia en las pequeñas y medianas empresas. Y en el tema de infraestructura se observan, en términos relativos, altos costos en telecomunicaciones, tanto en telefonía móvil como fija, contrario a lo que uno podría pensar, que nos sitúan en el lugar 44 y 56 respectivamente, o sea, en fija 56 y en móvil 44, y en banda ancha, que nos sitúa en el lugar 56, o sea, antepenúltimo. El costo de la banda ancha en Chile, y eso es un tema no menor, digamos, porque... ¿El costo te refieres a la tarifa? Claro, exacto. Y en particular un usuario residencial. O sea, está pensado no en las empresas, sino que en las familias. De hecho, el valor que aparece es que el 40 y cuesta como el promedio. Claro, si uno piensa, una banda ancha debe costar entre 20 y 30 mil pesos, ¿no es cierto? Bueno, estamos hablando de $50. De hecho, el valor que le aparece está asignado a un valor de $48, que no es particularmente alto, pero nos coloca en el lugar 56. O sea, lo que significa que en otros países, por menos, se puede obtener el servicio de banda ancha. Y más velocidad también, como dice Sergio. Otro problema histórico es la baja inversión en investigación y desarrollo, tanto del Estado como de los privados, y eso se refleja, por ejemplo, en bajo número de patentes, poco incentivo a la investigación. Y cuando uno habla de investigación y desarrollo, no estamos pensando que vayamos a descubrir algo particularmente espectacular, pero si uno piensa esto como relacionado con la productividad, por ejemplo, si se hubiese hecho más investigación en el tema de los salmones, probablemente se hubieran evitado parte de los costos que tuvo el manejo inadecuado de los mismos. Y, en definitiva, porque uno podría decir, bueno, es que la investigación y desarrollo se puede comprar. Pero no es tan así, porque muchas veces lo que uno necesita son cosas específicas aplicadas a la problemática de su realidad, de su industria, ¿ya? Y por último, y quizás el que más nos duele, es que ante la respuesta, la respuesta ante la pregunta si el sistema educacional satisface los requerimientos, Chile queda en el lugar 50. ¿Ya? Y eso no debe sorprender, obviamente, después de ver los resultados recientes que vimos de que los alumnos que estudian pedagogía en promedio no son de los mejores, muy por el contrario, están bajo, su promedio es bajo los 500 puntos. El nivel de muchas de las carreras de pedagogía no agrega el valor suficiente durante los 4 o 5 años, de manera que salen mal preparados. Y obviamente los mejores van a ir a colegios donde van a obtener mejores rentas, que van a ser colegios particulares, que representan menos del 10% de la matrícula global, y el resto se van a repartir en los colegios municipales y subvencionados, generando un círculo vicioso de problemas de formación, de generación de competencias. Fíjense, hay estudios que dicen que menos del 4% de los alumnos que egresan de cuarto medio tiene manejo, por ejemplo, de nivel básico de inglés. O sea, imagínense un país que quiere ser competitivo y que menos del 5% de
los jóvenes de 18 años salen con un inglés menos del 5% aceptable. El 95% está lejos de eso. Mal podríamos aspirar a mejoras en la productividad. Desafíos para Chile, esto en general, ¿no es cierto? Este año hay que estar preocupado del terremoto, el plan de financiamiento, reducir los efectos negativos que tiene el terremoto sobre el empleo y el crecimiento, el empleo particularmente en las zonas más afectadas. Claramente puso de manifiesto el terremoto el tema de algo que ya se había señalado antes, pero que es la descentralización, ¿ya? O sea, el caso de la ONEMI es un caso extremo de centralización. O sea, es como estar encerrado en una oficina tratando de ver qué es lo que va a pasar y los otros estaban viviendo lo que estaba pasando. Y reducir las brechas entre el sistema público y privado de educación y salud, que es aparentemente es más fácil decirlo que hacerlo, pero ha llegado probablemente la etapa en que los diagnósticos tienden a converger y lo que se requiere ya es acción. No sé si tienen algunas preguntas. ¿Cuándo se hizo la encuesta? La encuesta se hizo entre fundamentalmente enero-febrero del 2010. ¿Y cuáles son a quiénes se encuesta? A ver, cada país tiene lo que se llama un panel de expertos que son del orden de 300, pero después se trabaja en conjunto los datos globales, digamos. O sea, el IMD hace ellos tienen datos, por ejemplo, ellos le envían a ciertas organizaciones y empresas, otros los presentamos nosotros. O sea, por ejemplo, nos preguntan quién puede ser alguien representativo, que en el sentido de panel es que sea representativo de distintas áreas, industrias, que sean de gobierno, que sean del sector privado, de la asociación, de las organizaciones gremiales, etcétera. Una cosa importante es que parte de los datos son duros, digamos, o sea, son datos objetivos que informan las distintas agencias de cada uno de los países. O sea, es una mezcla de datos subjetivos o cualitativos, digamos, de las encuestas, opiniones, con los otros. Me llama la atención que ustedes decían que los países son los que tienen mejores estándares de información. Sin embargo, Grecia aparece subiendo 3 lugares. Bueno, era lo que creían, claro. Sí. Y resulta que los datos no eran los correctos. Sí. Bueno, lo mismo se podría decir de Estados Unidos, incluso en el sistema financiero, o sea, lo que pasó con la banca americana. Efectivamente, sí. De hecho, si tú ves, hay varios países latinoamericanos que no están. Por ejemplo, Bolivia. Pero no, tomo el punto, digamos, de que esto es Grecia. Aparece subiendo, y eso es chistoso. Sí, claro que es. Ahora, en todo caso, esto refleja de alguna manera que los mercados y las opiniones respecto de la situación financiera económica, de alguna manera también se basa en las opiniones de los demás, y ahí se producen estas burbujas. El famoso ejemplo de la burbuja de los tulipanes, cuando la gente llegaba a vender casas para comprar un tulipán, porque se puso de moda los tulipanes en Holanda, digamos. Y la gente pagaba, no sé, el equivalente ahora $100.000 por un bulbo de tulipán, porque la gente pensaba que eso después lo podía vender a un cierto valor. ¿Por qué pensaba eso? Porque el resto de la gente le da ese valor. Un poco lo mismo pasa con Grecia y con otros, con lo que pasó con la crisis financiera de alguna manera, digamos. La gente pensaba que los activos valían más, no escudriñaba mucho la información real, lo que estaba detrás, y daba como por sentado lo que el resto estaba de acuerdo, digamos, eso es algo importante que de hecho ahora se está estudiando en todo lo que es el área de finanzas, digamos, respecto a cómo funciona esto. Es mucho más susceptible a las opiniones de otros, digamos. Los efectos manada y otras cosas son relevantes. Pero sí, o sea, ahí hay un problema de todas las metodologías.
Ahora, digamos, la otra opción, no considerar las opiniones subjetivas, deja de lado varios factores que probablemente son relevantes para efectos de medir la competitividad que no se pueden necesariamente cuantificar con estadísticas, ¿no? Y de hecho, la proporción es más o menos 60-40, o sea, 60 datos. Ahora, de hecho, lo que tú planteas de los datos duros es que, por ejemplo, uno diría el IPC de, no sé, fue el del mes pasado, no el de marzo, ¿te acuerdas? Que fue 0,1 y se discutió mucho. Y en el fondo uno dice, ese es un dato duro. Claro, tiene la lógica de dato duro porque supone que está sacado con métodos cuantitativos, etcétera, pero al final es un número que puede estar reflejando o no la realidad. Entonces, normalmente a nosotros nos pasa que estamos en el área más de, por ejemplo, en marketing, que es más cualitativo, que muchos dicen que no, pero quiero datos duros. Sí, pero de repente un dato como el crecimiento, el nivel de riesgo, etcétera, pueden estar medidos, pero esa medición puede no ser válida. Y a veces puede ser tan válido el comentario, la percepción de un grupo de personas. O sea, un número sacado supuestamente de datos estadísticos no asegura que sea válido. Y eso es un error en general en la visión de la macroeconomía y de la finanza, pensar que en el fondo que los mercados funcionan eficientemente y los precios reflejan la realidad. Y eso ha quedado demostrado que no es así, digamos, y una crítica al sistema. Si bien es cierto, no está el impacto del terremoto, pero ¿cuánto podría afectar el terremoto la medición? Me imagino que con el fútbol especialmente, pero no sé qué magnitud podría tener eso. Yo pienso que no va a tener, o sea, obviamente va a tener un impacto, pero las áreas en que está más, digamos, es una área que está ya mal, entonces en ese sentido va a caer un poco más, probablemente. Las áreas que son más terribles, digamos, en el índice son las de largo plazo, son la educación, la parte blanda. Las partes más, digo fáciles entre comillas, pero reconstruir una carretera es bastante más fácil que reconstruir que el 30% de la fuerza laboral sepa inglés. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, creo que el impacto va a ser menor en ese sentido, y ahí hay un esfuerzo doble que tiene que hacer el gobierno, de alguna manera, la política pública, de mirar el corto plazo, digamos, la infraestructura básica que se echó a perder, pero al mismo tiempo tener un ojo puesto en las cosas que tenemos que partir ya, porque si no en 30 años más esto va a empezar a caer y caer y caer. Lo podemos buscar. Pero... Te lo busco, ¿no? No, es que no... Te explico, es cuando está el informe completo, vienen las tablas de cada indicador. Eso ahora no está, entonces lo que tendríamos que hacer es buscar países y buscar que tenga cuál es el que tiene. Pero claro, pero, sí, no pero no necesariamente el primero, pero lo podemos buscar. Básicamente la idea de balanceados se piensa en términos de que dado que se requieren recursos para reconstruir, la fuente de los recursos puede tener impactos negativos. Por ejemplo, si básicamente los recursos se obtienen desde el extranjero, implican un aumento de la divisa en el país, por lo tanto una caída en el tipo de cambio, independientemente si sea porque traemos recursos que están afuera, que son del Chile, cobre, o porque sea crédito externo. Pero tampoco se puede financiar solo con recursos internos. Además que si se financia con recursos internos, para captar esos recursos necesitan normalmente aumentar aumentar impuestos o aumentar la tasa de interés. Entonces, en el fondo, lo que se trataba es ver una combinación de fuentes de financiamiento
que tengan el menor impacto negativo en las cosas que se valoran, como son que no se quiere que caiga mucho el tipo de cambio, que no suba significativamente las tasas de interés y que los impuestos no desincentiven la actividad económica. ¿Ya? Eso es fundamentalmente a lo que uno piensa en un y desde ese punto de vista parece ser que, digamos, siempre hay opiniones al respecto, que lo propuesto es balanceado. Obviamente los que son más del lado empresarial les gustaría que los impuestos no hubieran subido tanto, y la gente que está más preocupada de otras cosas le hubiera gustado un mayor impuesto. Hay gente que incluso ha dicho que debería haber aumentado el endeudamiento, que Chile tiene capacidad suficiente para hacerlo. La tiene, digamos, pero... Y la tiene de sobra, pero el problema es que eso, como decía Enrique, afecta el tipo de cambio, a la actividad exportadora, eso afecta también a los empresarios, a otros empresarios, entonces, y la fuerza de trabajo. Y en este caso mucho rubro agrícola que tiene efecto en empleo, etcétera. Entonces, yo creo que, digamos, está dentro de lo razonable. Y de hecho, por ejemplo, la tasa del 17% de las empresas está dentro de las más bajas de los países analizados. Por lo tanto, subirla 3 puntos no era una locura. ¿Ya? Estaba buscando el valor, pero me parece que es... Miren, dice, la tasa de impuesto a las empresas es el 17%, coloca a Chile en el 6º lugar, desde el 6º lugar. Por lo tanto, había espacio para hacer un cambio. Es que eso podemos, si nos manda un mail, podemos buscarlo, no lo tenemos disponible inmediatamente. Bueno. Sí. Ajá. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, el caso extremo sería, no sé, pues, entre un depósito y la tarjeta de crédito, pero obviamente tiene que ser algo más, las líneas de crédito, los créditos. Claro, si uno considera, los más bajos son los créditos hipotecarios, pero si considera cualquier otro tipo de crédito, las tasas son bastante altas. Claro. Estamos, sí. Ya. Ya, si no hay, Bueno. Lo que pasa es que esta información es solo la de Chile. Fíjense, mira. Gracias. Por ejemplo, aquí está el Chile, ahí está el valor y la ubicación. ¿Y cuánto estamos en la tasa hoy? Y la tasa El de spread estamos como 5, 5, 7. 5, 7. Ese es el diferencial de tasa. Y que está en el lugar... Sí. En el lugar era... Eso lo noté. Vamos, fuera. 47.